El 14 de agosto. Para prender el micrófono. El 14 de agosto del 2018 fue el día que se desplomó repentinamente el puente Morandi en la ciudad de Génova, Italia, matando a 43 personas y dejando millonarios destrozos materiales. Las investigaciones que se realizaron posterior al colapso revelaron que los ingenieros italianos ya habían notificado anteriormente sobre algunos inconvenientes, algunas grietas en la estructura del puente. De hecho, cuando concluyó la investigación, se demostró que se ignoraron al menos 57 reportes técnicos que advertían sobre el peligro de derrumbe del puente por serios problemas en la estructura. El texto que vamos a estudiar esta mañana, vemos a Jesús lamentándose y llorando por un pueblo que no se ha preparado, pese a las muchas advertencias y señales que se han realizado entre ellos. Un pueblo que ha ignorado una y otra vez a los profetas del Señor y al que ahora le espera una destrucción total por no estar preparados para el momento de su visitación. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, los versículos 41 a 48, para dar lectura al texto que estaremos estudiando en esta mañana. Repito, el texto con el que vamos a estar trabajando se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, los versículos 41 al 48. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Hasta aquí la santa palabra de Dios que llega a nosotros, inspirada por su Santo Espíritu. Les invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias una vez más porque llega a nosotros de manera perfecta, sin error. Te pido, Señor, que nos ayudes a que a través de ella podamos hoy conocerte más a vos, que podamos salir siendo más como Jesús. Gracias por cada porción de tu palabra, Señor. Pido que tu Espíritu Santo esté guiándonos en esta mañana, que nos ayude a mantenernos concentrados en el mensaje de esta mañana. Quita, Señor, toda distracción en este momento. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. Amén. Bien, el domingo pasado el pastor Roberto nos enseñaba acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y veíamos que a todo el pueblo diciendo: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana, paz en el cielo y gloria en las alturas. Veíamos una multitud alabando la llegada del Rey que traería paz. Pero en contraste, en el pasaje de esta mañana, vemos al Rey
llorando, a Jesús llorando, porque no han reconocido el camino que les lleva a esa paz. En otras palabras, era un pueblo que externamente recibía a Jesús para que les liberara, pero en lo interno de sus corazones no estaban dispuestos a renunciar a sus modos de vivir. Ellos querían un rey libertador, pero no querían un rey que les diga cómo debían vivir. El pasaje del domingo anterior se esfuerza por resaltar la divinidad de Jesús. Nos muestra al rey entrando a su Jerusalén. Nos muestra a un Jesús controlando todo para que el burrito esté disponible. Él mismo se identifica como el Señor en el verso 31. Sin embargo, el texto de esta mañana parece resaltar más la naturaleza humana. Nos muestra a un Jesús que llora, un Jesús que se enoja y un Jesús que se aferra a la palabra de Dios como autoridad y que busca enseñar y proclamarla. Y creo que estas tres cosas son un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas mientras esperamos su segunda venida. Y así llegamos al texto de esta mañana. Y lo primero que vemos en este texto es el lamento y las lágrimas de Jesús a causa de un pueblo que no está preparado, que es justamente el primer punto. Jesús amaba a Jerusalén y amaba el templo. Vemos en el Evangelio de Lucas que durante la infancia él había quedado en el templo mientras sus padres lo buscaban. Y que él responde: yo nunca estuve perdido. Yo estaba en la casa de mis padres. Es aquí donde tendría que estar. Este es mi lugar. También vemos en Lucas 13 que Jesús se lamenta por la ciudad de Jerusalén por no haber escuchado a los profetas. Y aquí vemos a Jesús llorando por su amada ciudad inundada en la oscuridad, sin entendimiento de lo necesario para encontrar la paz que esa ciudad necesitaba. Y en los versículos 43 y 44 realiza una descripción profética muy precisa de lo que ocurriría unos años después con la ciudad de Jerusalén. Dice que la ciudad sería sitiada. Y eso es lo que ocurre realmente años después por los romanos. Y posteriormente iba a ser invadida y destrozada. De hecho, esto es un hecho histórico que ocurre en el año 70. Y que la destrucción fue tal cual como Jesús lo describe en este pasaje. El historiador judío Josefo menciona que al menos 1.100.000 judíos perdieron la vida con la destrucción de Jerusalén y que toda la ciudad fue destruida e incendiada. Y al final del versículo 44 nos dice que toda esta destrucción, todo lo que este pueblo estaba sufriendo, es porque no conocieron el tiempo de su visitación. Y esta frase es muy importante entenderla para poder comprender cuál es el verdadero problema, qué es lo que quiere decir cuando habla de su visitación. ¿A qué se refiere con el tiempo de su visitación? Y permítanme utilizar brevemente el griego porque creo que realmente esta vez ayuda para entender mejor lo que significa. La palabra visitación en griego es episkopes. Y esta palabra, a su vez, está formado por dos palabras. Epis, por un lado, que busca resaltar una característica, y scopes, que es la misma raíz de donde vienen palabras como microscopio o telescopio, que nos permite mirar, observar. Entonces, episcopes sería como una supervisión. Era utilizado en contexto militar para referirse al momento en el que el general o el capitán iba a supervisar, echar un ojo, el trabajo que estaban haciendo con los soldados. Y si el general
pasaba a realizar una visitación o una supervisión y encontraba que los soldados no estaban listos para la batalla, el superior al cargo era severamente castigado y humillado por no preparar adecuadamente a los soldados. Pero si estos eran encontrados preparados y listos para la batalla, el superior al mando recibía honores y un reconocimiento público. En esta historia, el general que viene a hacer la supervisión o la visitación es Jesús. Y eso lo sabemos porque Lucas 1, que ya lo estudiamos, los versículos 68 al 69 dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. El mismo capítulo, los versículos 78 y 79 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Entonces aquí el problema es que Jerusalén, el pueblo de Dios, no reconoció a Jesús como Dios. Lo querían como un rey que les pueda dar paz, que les pueda liberar de los romanos. Pero no estaban interesados en un rey que venga a instalar su reino. Cada uno de ellos quería seguir siendo su propio rey. Ellos no buscaban la paz con Dios, que es lo que realmente vino a hacer Jesús. Jesús, la luz de la aurora, que los visitó y ministró entre ellos durante 3 años, no vio en Jerusalén a un pueblo predispuestos. Ellos no estaban preparados y ahora debían sufrir las consecuencias por no estar listos al momento de la supervisión. Por no estar listos, ellos ahora iban a ser destruidos. Queridos hermanos, me pregunto, ¿qué haría Jesús si pasa a supervisar nuestra iglesia? Si pasa a supervisar nuestro barrio, ¿nos encontrarían preparados? ¿Qué es lo que va a haber en nosotros? ¿Qué es lo que va a haber entre nosotros? ¿Lloraría por lo que ve en tu corazón o en mi corazón? La pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta del Catecismo Menor de Westminster es que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozarnos en su presencia siempre. Nuestro propósito es glorificar a Dios en todo. ¿Estamos nosotros cumpliendo con el propósito que nos fue encomendado como sus soldados? ¿O se enojaría porque no estamos cumpliendo con el propósito que nos ha sido dado? Lo cual nos lleva al siguiente punto. Enojo por un templo que perdió su propósito. Lo vemos en los versículos 45 al 46. En estos versículos vemos que Jesús es un rey que no viene a estar en un palacio. Él no viene a reclamar la silla del César. Jesús, al entrar a Jerusalén, va al templo y se encuentra con que las cosas no están funcionando como deberían. El templo era el punto de encuentro con Dios. Gente de todas partes, de todas las naciones, llegaban hasta el templo para celebrar la Pascua en ese momento. Cada uno debía ofrecer una ofrenda para cumplir con los rituales de la Pascua judía. Pero había mucha gente que venía de lejos y a la que le sería realmente muy difícil traer a un animal para el sacrificio. Además, requería mucho tiempo de viaje, quizás eso le atrasaría, y aparte la cosa se había vuelto tan negociado que vos incluso podías llegar con tu animal ahí y decirte: no, ese animal no sirve porque mira, ya está demacrado, ya pasó hambre, tiene una mancha, porque buscaban que vos compres el animal de ahí
tocar la platita. Entonces, realmente era un esfuerzo muy grande tener que llevar tu animal, porque la gente terminaba, en muchos casos, si venían de lejos, teniendo que verse obligados a comprar un animal en las cercanías del templo. Entonces las autoridades religiosas se pusieron de acuerdo con los comerciantes para que ellos puedan ocupar espacios del templo para negociar. Y estaban ya en los espacios más externos del templo, que era también llamado el atrio de los gentiles, era el patio de los gentiles, donde eran bienvenidos aquellas personas paganas, aquellas personas que se acercaban al templo, o se acercaban a la tradición judía, en vez de ser recibidos con generosidad, con hospitalidad, eran recibidos como un negocio, pidiéndole plata para poder acercarse. Realmente habían transformado de cómo eso tenía que funcionar. El lugar que tenía que ser de evangelismo, un llamado, una invitación a entrar, se había convertido en un negocio. Y un negocio donde realmente la gente era estafada. Aquí hay dos problemas. En primer lugar, vemos que el templo estaba siendo utilizado con fines incorrectos. El negocio de los líderes religiosos se convirtió en lucrar, aprovechándose de las personas que llegaban. Habían perdido el foco y se habían puesto de acuerdo incluso con los cambistas, con los vendedores, que tenían que realizar el cambio de la moneda de afuera para tocar en todo. Y si algo aprendimos hace 2 domingos, es que Jesús no está en contra de los negocios. De hecho, en la parábola de las minas, vimos que Él animaba y premiaba a aquellos que habían podido negociar con los bienes que se le había dado. Así que el problema no era la venta de los animales o que se haga el intercambio de las monedas. El problema era que estaban estafando a la gente con los precios. Me acuerdo que una vez fui a un concierto y quería comprar una botella de agua. Y el costo de una botellita de agua de medio litro era 20.000 guaraníes. Y le dije al vendedor, ¿cómo 20.000 si afuera cuesta 5.000? A lo que el vendedor me respondió, anda y comprado afuera. Él tenía claro que yo no podía salir a comprar afuera. Así que estaba aprovechándose, inflando de los precios de una manera realmente exagerada. Bueno, algo así es lo que estaba pasando en el templo. Y el pasaje no lo dice explícitamente, pero nos deja entender que Jesús está enojado. Y esto quizás puede parecer contradictorio, porque a veces nos hacemos la idea que Jesús es puro amor y que Él no se enoja con nadie ni con nada. Y eso es verdad, Jesús es puro amor. Pero Jesús también odia. De hecho, es su amor por la vida lo que le hace odiar a la muerte. Es su amor por nosotros lo que le hace odiar el pecado. Es su amor al templo lo que le hace odiar a los ladrones que se estaban adueñando del templo. Enojarse no es pecado. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, enójense, pero no pequen. Así que nosotros también debemos manifestar nuestro odio o nuestro enojo a aquellas cosas que no agradan al Señor. Debemos ser enfáticos manifestando que odiamos los ideales abortistas y toda aquella ideología LGBT, porque no son cosas que agraden a Dios. Pero debemos tratar de separar a la persona de su pecado. Debemos buscar restaurar a las personas, enseñándoles sobre verdades bíblicas. Y es muy probable que seamos agredidos en el camino. Pero nosotros debemos devolver esa agresión. No debemos devolver esa agresión. No podemos responder ofendiendo o insultando a las personas. Otro punto a tener en cuenta que podemos ver en este pasaje
es sobre el esfuerzo que nosotros como iglesia hacemos también para ofrecer todo lo posible de manera gratuita. Nosotros no cobramos acceder aquí, no tenemos accesos privilegiados ni la primera fila. Nosotros no cobramos por escuchar nuestros sermones, están disponibles a través de internet, pueden descargarlo de manera gratuita. Los servicios de consejería de aquellas personas que necesitan son gratuitas, no tienen que pagarnos por consejería. Pueden pedir que oremos por cada uno de ustedes y eso lo hacemos sin costo, no tienen que dar algo para recibir oraciones. Los estudios bíblicos son sin costo. Los congresos y los talleres que hacemos nos esforzamos por hacerlo sin costo para todas las personas. El café, la chipita, el agua, la merienda de los niños de la escuela dominical son sin costo porque no queremos que los que llegan aquí puedan percibir esto como un negocio. Al contrario, queremos que los nuevos lleguen aquí y sientan que todo lo que reciben es la palabra de Dios y es también lo que están recibiendo de manera gratuita, así como también nosotros hemos recibido de Cristo de manera gratuita. Pero también es bueno que sepamos algo, que nada de esto es gratuito. Todas estas cosas tienen un costo y es posible entregarlo de manera gratuita gracias al amor y a la ofrenda de personas generosas que quieren ver crecer el reino de Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas. Así que quiero también aprovechar para agradecer a aquellas personas que hacen que esto sea posible. Gracias por cada ofrenda que entregan. Gracias porque nos ayudan a que realmente podamos solo entregar de manera gratuita cada cosa. Y como parte del liderazgo, oro para que el Señor nos ayude a honrar cada aporte que recibimos para la expansión de su reino. Que el Señor permita que nosotros podamos usar sus aportes para que su casa sea una casa de oración cada día, que nos guíe y libre de convertirse en una cueva de ladrones. Y esto parece una idea terrible y exagerada, pero créanme que es impresionante el tipo de maquinaciones que pastores han hecho a través de iglesia. De hecho, en este momento en Paraguay estamos pasando por un momento terrible por culpa de lo que son los denominados narcopastores. Han causado problemas tremendos y las iglesias están siendo supervisadas de una manera muy estricta a causa de que han encontrado métodos para evadir impuestos, para financiar el narcotráfico, para financiar incluso al terrorismo. Así que algo que parece muy descabellado es algo que está ocurriendo en la iglesia en Paraguay. Pero ojo que esto no tiene que ver solamente con lo económico, no tiene que ver solamente con la plata. Un estudio realizado por el Barna Group en el año 2023, ahora, a la vuelta de la esquina, revela que el 62% de los cristianos practicantes en los Estados Unidos admiten que su vida de oración se reduce a pedir favores a Dios. Recurren a Dios no buscando su gloria, sino un auxilio ante alguna situación. Se acercan a Dios como a un cajero automático en el que me acerco cuando tengo una necesidad de recibir algo. Incluso hay personas que se acercan a iglesias solo con el fin de recibir algún beneficio terrenal, como por ejemplo víveres, dinero o ayuda para comprar medicamentos, pero que no están buscando acercarse a la iglesia como a un lugar santo, como a la iglesia del Señor, como a un lugar de oración. Queridos hermanos, seamos cuidadosos en honrar a Dios con todo lo que hagamos. Seamos cuidadosos en no acercarnos a Él buscando una transacción favorable para nosotros. Finalmente, vemos en los versículos 47 al 48 un contraste entre la obra que Jesús hace y lo que los líderes religiosos estaban buscando. No basta
con expulsar a los mercaderes. El templo es un lugar donde Dios debe ser enseñado. Y eso es lo que vemos que Jesús hace. Nos dice el versículo 47 que Él lo hacía diariamente. Jesús quería que las personas aprendan acerca de Jesús. Que las personas reciban lo que realmente necesitaban. Él enseñaba las Escrituras a todos los presentes, sin importar lo que los líderes religiosos del momento pensaban. A ellos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo e intentaban matarlo. Entonces, por un lado, los líderes lo querían matar, pero Jesús viene a dar vida a las personas a través de sus enseñanzas, mostrándose a sí mismo como el Mesías que venía y que traería paz con Dios. Vemos en estos pasajes que la palabra de Dios nos confronta, nos desafía. La palabra de Dios atrae a las personas humildes que le escuchan y están pendientes y quieren hacer lo que Él decía, lo que Jesús enseñaba. Buscaban aferrarse a la palabra. Pero al mismo tiempo enfurece a los soberbios que querían seguir haciendo las cosas a su manera. Entonces Jesús viene acá a reemplazar una transacción por una transformación a través de su palabra. Y más adelante esa transacción es transformada de una manera perfecta en una transformación. Nosotros hoy ya no necesitamos un templo. Ya no necesitamos hacer los sacrificios pascuales. Ya no necesitamos un sacerdote. O permítanme replantearlo, en realidad sí necesitamos cada una de esas cosas. Pero lo tenemos de manera perfecta en Jesús. Él es muy superior al templo. Él es muy superior en el sacrificio. Él es el sacrificio perfecto de Dios. Y Él es el perfecto sacerdote que hace la ofrenda por nosotros. Él viene a reemplazar aquella transacción del Antiguo Testamento por una transformación necesaria. Él viene a entregarse, Él viene a ser la moneda de cambio para que nosotros alcancemos la paz con Dios. Nosotros, en cierto modo, somos llamados a hacer lo mismo. Nosotros no podemos hacer ese sacrificio. Él lo hace de manera perfecta por nosotros. Pero Dios quiere que nosotros ayudemos a este mundo concentrados en la transacción a buscar la transformación que solo Jesús puede darnos. Somos llamados a predicar a otras personas acerca de Él. Somos llamados a lamentarnos al reconocer nuestro pecado, al reconocer y decir qué terrible es lo que hay en mí, a llorar por Él y a buscar expulsar de nosotros todo aquello malo. Y somos llamados a ser santificados por la palabra de Dios, a ser transformados y a ser reflejos suyos. Es necesario que Dios encuentre en su templo adoración. Y eso solo puede hacerse con corazones que han sido transformados. Somos llamados a actuar enseñando y amando como Jesús nos dejó en su templo. Lo que Jesús hace con el templo, lamentarse, expulsar todo lo malo y comenzar a purificarlo a través de la palabra, enseñando la palabra, es lo mismo que hace en el corazón de cada uno de nosotros. Encuentra algo podrido, encuentra grietas en nuestra estructura que están a punto de derrumbarse, las expulsa y las transforma. Jesús nos llama a que nosotros podamos vivir vidas entregadas a Él. Jesús nos llama a que podamos nosotros vivir como templos suyos. Pasaje que leíamos esta mañana en Juan 2:22 dice: por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús
había hablado. Queridos hermanos, de este lado de la historia nosotros conocemos el sufrimiento de Jesús en la cruz y de su resurrección. Y podemos tener la certeza que todas sus enseñanzas son verdaderas. Y debemos buscar estar atentos a ellas y aferrarnos a ellas para buscar la santidad. Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida. Les invito a orar. Padre Santo, el relato de esta noche, de esta mañana, es un fiel reflejo de lo que nosotros necesitamos. Señor, necesitamos que vos expulses todo aquello que no es santo en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que nos transformes. Padre, te ruego que transforme nuestro lamento en gozo. Que podamos, Señor, dejar todo aquello que no te agrada a ti, que no es bueno para nosotros como templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir vidas que te alaben a ti en todo. Padre, perdón si hemos escuchado, hemos omitido esos informes que han llegado hacia nosotros una y otra vez, diciéndonos: te vas a derrumbar, te vas a caer, vas a colapsar. Ayúdanos, Señor, a recurrir a ti como nuestro Creador y a pedirte que cambies todo aquello que está mal, que arregles cada grieta de nuestras vidas y que seas quien nos da vida eterna. En Cristo oramos. Amén.